Bienvenidas y bienvenidos a la comunicación que lleva por título Formación del profesorado y observación en el aula, una mirada feminista. La observación sistemática ha sido una técnica central en el desarrollo profesional docente, permitiendo un análisis detallado de las interacciones en el aula y ayudando a guiar las decisiones pedagógicas. Aunque su uso ha disminuido en términos de producción científica, sigue siendo esencial para captar la complejidad de las dinámicas escolares. Para que esta observación sea verdaderamente transformadora, es necesario incluir un enfoque que considere los valores de igualdad y justicia social, lo que implica observar no solo lo que sucede en el aula, sino también las estructuras de poder, los privilegios y las desigualdades que la atraviesan. Desde esta perspectiva, la observación en la práctica docente se concibe como una herramienta clave para captar y analizar la realidad educativa en relación a las desigualdades de género, los estereotipos, la violencia simbólica y las microagresiones, muchas veces invisibles en el día a día de la enseñanza. La observación debe desarrollarse desde una premisa básica, la de promover el educar el cuerpo y los sentidos para percibir y registrar las realidades existentes en este caso concreto, el aula de educación infantil. Teniendo en cuenta, como afirman Villar y Méndez, que en los últimos años se observa un aumento de las conductas discriminatorias, de los estereotipos sexistas y de la violencia de género en la infancia, es fundamental formar al futuro profesorado para que sea capaz de incorporar al proceso de observación la perspectiva inclusiva y feminista. Al integrar la perspectiva feminista en este proceso, se dota a la observación de un enfoque crítico que permite identificar patrones que refuerzan o perpetúan estas desigualdades y, a la vez, permite a las y los docentes actuar de manera consciente para promover una educación más inclusiva. La necesidad de una perspectiva feminista en la práctica docente se vincula directamente con las demandas actuales de una educación que no solo transmita conocimientos, sino que forma ciudadanas y ciudadanos críticos capaces de cuestionar los roles de género y las jerarquías que la sociedad reproduce. Esto es especialmente importante en la etapa de educación infantil, donde los estereotipos de género empiezan a consolidarse desde una edad muy temprana. El enfoque feminista en la educación parte de una premisa básica. La escuela no es un espacio neutral. Las dinámicas de poder, las relaciones de género y las desigualdades estructurales se reflejan, de manera explícita o implícita, en la cotidianidad escolar. Adoptar una perspectiva feminista en la observación educativa implica desarrollar una postura crítica que reconozca las desigualdades presentes y permita desnaturalizarlas. Distintas investigaciones han mostrado cómo los estereotipos de género están presentes en las interacciones docentes y en los materiales didácticos, y cómo estos influyen en la construcción de identidades de género en el alumnado. Además, otras investigaciones, como las de Zúñiga, resaltan la importancia de la intervención docente para corregir actitudes y comportamientos que refuercen estas desigualdades. Uno de los grandes aportes del feminismo a la observación en el contexto educativo ha sido la visibilización de las llamadas microviolencias, que son pequeñas agresiones cotidianas, a menudo normalizadas, que perpetúan la desigualdad de género, y estas pueden manifestarse en comentarios aparentemente inofensivos, en la exclusión o en la minimización de las contribuciones de estudiantes por razón de género. Identificarlas y corregirlas a tiempo es esencial para garantizar un entorno educativo justo y equitativo. El propósito de la observación educativa desde una perspectiva feminista debe ser proporcionar a los y las docentes herramientas para, en primer lugar, identificar actitudes y comportamientos que refuercen estereotipos de género; en segundo lugar, para detectar y visibilizar las microviolencias de género que se producen en el aula; en tercer lugar, para reflexionar críticamente sobre el propio rol docente y los sesgos de género en la enseñanza; y por último, para promover una práctica docente que contribuya a la equidad y a la justicia social, fomentando la igualdad de género. A continuación se presentan una serie de pautas para guiar la observación en el aula desde una perspectiva de género, identificando aspectos clave a atender en cada caso. Así, para identificar la participación equitativa, es necesario analizar cómo se distribuye el tiempo de palabra entre géneros y quién interrumpe más, y evaluar la predominancia de un género en roles como líder y oyente. También es importante detectar conductas discriminatorias, identificando comentarios que refuercen estereotipos de género y o microviolencias y observando las reacciones del alumnado, así como la intervención docente ante comentarios sexistas. La autoevaluación
del colectivo docente es clave, observando si éste favorece un género y reflexiona sobre sus propios sesgos. Además, para tratar de garantizar la creación de un ambiente inclusivo, es importante evaluar la organización física del aula y la intervención del colectivo docente para corregir desigualdades, además de prestar atención a las actitudes del alumnado cara hacia el ambiente. Poniendo el foco en el currículum escolar, se debe analizar la diversidad de género en los contenidos del currículum y la representación en los materiales didácticos, y haciendo especial hincapié en el análisis del currículum explícito y oculto, se debe analizar cómo los valores de igualdad se reflejan en los contenidos y en las dinámicas informales que pueden perpetuar desigualdades. Así, para seleccionar de manera adecuada materiales didácticos, es necesario observar la presencia de estereotipos y la variedad de voces en los recursos educativos. Atendiendo al lenguaje, se debe observar el uso del lenguaje inclusivo y la comunicación no verbal, ya que puede reflejar desigualdades. Teniendo en cuenta la organización del tiempo y del espacio, es importante evaluar cómo se organizan estos elementos para facilitar la participación equitativa. Por supuesto, también es importante observar comportamientos agresivos basados en el género y cuál es la respuesta docente a estos. En cuanto a la organización del centro, se debe evaluar la implementación de políticas de igualdad y el compromiso de la propia comunidad educativa. Y por último, es importante evaluar la disposición a cuestionar creencias sobre género y la implementación de espacios para la reflexión sobre la inclusión y la equidad. Además, dado que la incorporación de la perspectiva feminista en la observación sistemática es esencial en la formación inicial de las y los docentes, se plantea una idea de propuesta formativa para incorporar a su formación inicial. Así, el objetivo general sería desarrollar competencias en el profesorado en formación para incorporar la perspectiva feminista en la observación sistemática, con el fin de identificar y abordar las desigualdades de género y otras formas de discriminación en el aula de educación infantil, promoviendo así una enseñanza más inclusiva y equitativa. Así, se establecen 4 objetivos específicos: capacitar al profesorado para identificar actitudes y comportamientos sexistas, proporcionar herramientas para diseñar instrumentos de observación, fomentar la autoevaluación crítica docente y diseñar estrategias pedagógicas para intervenir en situaciones discriminatorias. Por otra parte, se presentan los siguientes contenidos: la introducción a la perspectiva feminista en la educación, ahondando en los fundamentos de la teoría feminista aplicada a la educación, el análisis del patriarcado y los estereotipos de género en la infancia. La observación sistemática desde una perspectiva inclusiva, adaptando las técnicas tradicionales de observación con ejemplos prácticos y estudios de caso. La autoobservación y los análisis de sesgo personales a través de ejercicios prácticos de autoobservación y reflexión sobre las experiencias de género de lo de la docente. El diseño de instrumentos de observación con enfoque de género. Y por último, la planificación de intervenciones pedagógicas, es decir, estrategias para intervenir en situaciones que perpetúan estereotipos o microviolencias, promoviendo la equidad. A modo de conclusión, cabe señalar que repensar la observación sistemática desde una perspectiva feminista proporciona una herramienta poderosa para transformar las dinámicas educativas. El patriarcado afecta no solo a las interacciones entre el alumnado, sino también a cómo las y los docentes perciben y registran estas interacciones. Incorporar esta perspectiva en la formación inicial permitirá detectar y corregir dinámicas discriminatorias desde edades tempranas, contribuyendo al avance hacia una escuela más igualitaria y justa. El trabajo presentado proporciona bases teóricas y herramientas necesarias para que el profesorado observe de forma crítica e intervenga en el aula con una mirada inclusiva y feminista. Muchas gracias por su atención.